Hola, te doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Aquí empieza una serie de videos en los cuales hablaré sobre el testamento en Costa Rica, un tema fundamental para asegurar que tu patrimonio sea distribuido de acuerdo con tu voluntad. Exploraremos desde qué es un testamento, sus tipos, cómo se otorga, hasta qué sucede si una persona fallece sin uno. Así que, si te interesa proteger a tus seres queridos y evitar problemas legales, quédate hasta el final de esta serie de videos para aprender qué debes hacer. Como puedes ver, estos son los temas que estaré desarrollando en esta serie de videos. Una lista de temas sumamente importantes que te ayudarán a comprender lo que es un testamento y te brindará las herramientas necesarias para decidir cuál es el más conveniente para tus intereses. Así que comencemos. El tema 1 es ¿qué es un testamento y por qué es importante? Este es el primer video y en él te hablaré de un tema que muchas personas dejan para el último momento, el testamento. Pero, ¿qué es exactamente un testamento y por qué deberías considerar hacer uno? Aquí te explicaré de manera sencilla y clara todo lo que necesitas saber. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejarme tus dudas en los comentarios. Si necesitas asesoría, contáctame, ya que soy notario público y puedo ayudarte con este proceso. Entonces, ¿qué es un testamento? Un testamento es un documento legal en el cual una persona deja instrucciones sobre qué sucederá con sus bienes y derechos después de su fallecimiento. En otras palabras, es una forma de asegurar que tu patrimonio se distribuya según tus deseos y de evitar problemas entre familiares y herederos. Aquí debemos recalcar 3 puntos importantes. Primero, que el testamento es un documento legal, porque el ordenamiento jurídico, o sea la ley, lo reconoce y le brinda fortaleza legal para surtir sus efectos, siempre que se haya otorgado de forma legal. Segundo, el testamento se refiere únicamente al patrimonio del testador, es decir, no puede abarcar derechos ajenos y únicamente se aplica a lo que existe en el patrimonio del testador al momento del fallecimiento. Y tercero, los efectos jurídicos del testamento se aplicarán únicamente cuando se produzca y se compruebe el fallecimiento del testador. Este último punto lo explicaré con más detalle en los videos números 10 y 11 de esta serie, así que no te los pierdas. ¿Por qué es importante hacer un testamento? Existe una difundida y errónea creencia popular en el sentido que solamente las personas con grandes fortunas necesitan hacer un testamento, pero la verdad es que todos deberíamos tener uno. Aquí te doy 5 razones para ello. La primera, evita conflictos familiares. Al dejar claro quién heredará tus bienes, se reducen las posibilidades de peleas y malentendidos entre familiares. La segunda razón es que asegura el bienestar de tus seres queridos. En el testamento puedes designar cómo quieres que se repartan tus bienes, asegurando el futuro de quienes dependen de ti. La tercera razón es proteger el patrimonio. Si no dejas un testamento, la ley decidirá quiénes heredan lo que dejes, lo que puede no coincidir con tu voluntad, existiendo la posibilidad de que tus seres queridos no hereden tu patrimonio. Este punto lo explicaré más ampliamente en el video número 2, así que no te lo pierdas. Como cuarta razón te indico que un testamento facilita el proceso legal. Un testamento bien hecho agiliza la sucesión y evita trámites largos y costosos. Como quinta razón te indicaré que un testamento permite incluir instrucciones especiales. Puedes dejar legados específicos o designar tutores para tus hijos menores de edad. Y también puedes designar a la persona que se encargará de los trámites legales de tu sucesión. Este punto lo explicaré con más detalle en los videos 7, 8 y 9 de esta serie. Y por eso te recomiendo que no te los pierdas. Vamos a ver un ejemplo práctico. Imagina a Juan, un padre de familia que tiene una casa, un carro y algunos ahorros. Si él fallece sin testamento, sus bienes se repartirán según lo indica la ley, lo que se conoce como sucesión ab intestato, lo que podría generar problemas entre sus herederos. Sin embargo, si Juan deja un testamento, puede dejar instrucciones claras sobre quién recibe cada cosa.
evitando conflictos y asegurando el bienestar de su familia. En este punto, con el objetivo que Juan tome la mejor decisión, resulta necesaria la asesoría de un profesional en la materia, es decir, un notario público. En conclusión, hacer un testamento es un acto de responsabilidad y una muestra de previsión. No importa si tienes muchos o pocos bienes, lo importante es dejar todo en orden para que tus seres queridos no tengan problemas en el futuro. Si este video te fue útil, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con otras personas que puedan necesitar esta información. Si necesitas asesoría para hacer tu testamento, contáctame. Como notario público puedo ayudarte a que todo quede bien documentado. Te invito a ver el próximo video de esta serie, donde hablaré sobre lo que sucede si una persona fallece sin testamento. Hasta pronto.